Bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí al canal de YouTube, donde semana a semana estamos compartiendo el material, el estudio de la escuela sabática. Yo soy el pastor Anthony Araujo Roncal, soy pastor aquí en Perú, exactamente en el departamento de Ancash, distrito misionero de Chiquián. Así que desde este lugar estamos grabando para cada uno de ustedes. Recordemos que esta semana tenemos una lección muy importante, muy interesante, que sin lugar a dudas va a ayudarnos en el crecimiento de nuestra teología adventista, ¿ok? Si eres visitador por primera vez de este canal o de repente visitas constantemente, mas aún no te suscribiste, por favor, yo te invito, suscríbete, dale clic allí para que puedas tener las notificaciones cada vez que subamos un video a la brevedad, ¿te parece? Y también tenemos las redes sociales para poder estar en contacto por Instagram o por Facebook. Puedes escribirme y gustosamente voy a poder escribirte. Bueno, vamos a empezar con el estudio. Lección número 6 de la escuela sabática y el título es ¿por qué se necesita interpretación? Aquí empezamos. Es interesante que aunque la mayoría de iglesias cristianas utilizan una base bíblica igual o similar, podemos darnos cuenta de que todos llegamos, o la mayoría, llegamos a una conclusión diferente en cuanto a la teología. Esto lo vengo repitiendo ya algunas semanas atrás, porque es necesario comprender que si hay diversidad de iglesias cristianas, es porque justamente cada iglesia toma una interpretación diferente de lo que es la Biblia. Sin embargo, mira, leer la Biblia significa saber interpretarla. Ahora, yo quiero que veas aquí en pantalla esta siguiente frase. Un texto sin un contexto es un pretexto. Qué interesante. Esta frase recuerdo que siempre nos repetían en la facultad cuando estudiábamos justamente este curso de hermenéutica bíblica. Y es interesante porque hay mucha razón en que un texto sin un contexto es un pretexto. Y para ponerlo en palabras más simples, el significado de un versículo no se determina solo por ese versículo, sino por el contexto del versículo. Lastimosamente, cuando tomamos textos aislados, podemos llevar a decir al autor cosas que simplemente nunca él pensó. Por ejemplo, cuando uno lee de forma aislada Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿De quién está hablando aquí? Dios no está hablando de que el hombre y la mujer serían y tendrían una enemistad. Está hablando de una profecía acerca del Mesías, pero cuando uno toma la Biblia y lee el texto de forma aislada, quizás va a toparse con una realidad que no lo es. Existen otros cristianos sinceros que cuando quieren escuchar la voz de Dios, abren la Biblia donde caiga el texto. No es la forma como Dios quiere enseñarte, porque de repente te topas con un texto donde simplemente la realidad era diferente. Recuerda que cuando tú estudies tu Biblia, cuando tú leas la Biblia, recuerda este principio: leer la Biblia es también saber interpretarla. Un texto sin su contexto, si tú no conoces el contexto. Ahora, cuando yo me refiero a contexto, yo estoy refiriéndome quién escribió ese libro, quién escribió ese versículo, cómo era la cultura de este profeta, dónde se encontraba el profeta cuando lo escribió, por qué les escribió de tal forma, cuál fue su forma de escribirle a la población, de qué está hablando el capítulo, de qué está hablando el libro. ¿Me dejo entender? O sea, cuando vamos a estudiar o interpretar un texto, tenemos que tener claro su contexto, porque si no llega a ser un simple pretexto. Y bien, cuando hay claridad del texto, cuando hay una correcta interpretación, hay unidad en la iglesia. Por eso la iglesia adventista es una iglesia unida, porque tenemos claro cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras doctrinas. Cuando tenemos claro el tema de la interpretación bíblica, tenemos claro nuestro propósito, tenemos claro nuestra misión, tenemos clara nuestra visión. Pero cuando no hay claridad en diferentes iglesias o denominaciones, y cada iglesia toma el texto bíblico de acuerdo a como creen que puede ser, o de acuerdo a la conveniencia, nunca va a haber
realmente una unidad en esa iglesia. Por eso tenemos que tomar una actitud tal cual la tomó el pueblo de Israel. La lección de esta semana nos habla justamente de eso, que desde el alba hasta el mediodía los israelitas se juntaban para estudiar la Biblia. Y es que tenemos que estudiar la Biblia a fin de perfeccionarnos, no lo olvides. Las 3 enseñanzas para esta semana tienen que ver con, número 1, las presuposiciones y la naturaleza pecaminosa. Número 2, vamos a ver también el tema de la traducción e interpretación. Y número 3, vamos a estudiar la Biblia y la cultura. Así que aquí empezamos. Este primer principio es importante comprenderlo, porque lo cierto es que cuando uno va a la Biblia, nadie va a la Biblia con mente en blanco. Es decir, cuando tú vas a estudiar el texto bíblico, sinceramente y en realidad, vas ya con un preconcepto. Vas con una presuposición en tu mente o con un prejuicio. Ahora, no estoy diciendo que eso es un pecado, porque lastimosamente las presuposiciones o los preconceptos que tenemos ya en nuestra mente es una consecuencia de influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, tu tipo de crianza, la crianza de papá, la crianza de mamá. De repente hablamos allí de la educación que recibiste, de repente de la cultura de tu país donde te encuentras, de las experiencias que tú has vivido. Entonces, todo esto va generando un concepto en tu mente o un preconcepto, la tradición que has recibido en casa. Entonces, cuando esos preconceptos se unen o cuando esas ideas se unen, forman una cosmovisión personal. Y entonces, cuando tú vas al texto bíblico y de pronto te topas con un texto como Éxodo 28, donde habla acerca de guardar el sábado, pero tú dices, no, porque en mi concepto, en mi cosmovisión, me enseñaron de otra forma. Y es cierto. Ahora, recuerda algo, todo puede influenciar, mas no va a determinar lo que tú vas a saber, lo que tú vas a creer. Quiere decir que los preconceptos con los cuales tú has crecido no deben determinar necesariamente el estudio correcto o la interpretación correcta de la Biblia. Tienes que ir a la Biblia con tus preconceptos, pero al mismo tiempo pidiendo que sea el Espíritu Santo quien te guíe para que no coloques tus preconceptos sobre la palabra de Dios o sobre lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Está bien? Entonces, estos preconceptos, queridos amigos, tenemos que tenerlos en un segundo lugar. Porque si no lo sabemos manejar, pues lastimosamente nos van a impedir abrazar, nos van a impedir creer en lo que la Biblia realmente te quiere enseñar. Yo quiero que veamos aquí un texto bíblico para profundizar más este punto. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 21 y 37. Leamos allí. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Esta historia la hemos visto casi en las 5 lecciones anteriores. Pero llama la atención mucho lo que estamos viendo aquí. Porque mientras que Jesús había pasado 3 años y un poco más con sus discípulos, haciéndoles entender que Él no venía a ser rey de una nación, sino que Él venía a ser rey del universo, a morir por el ser humano, ir al cielo y volver. Lo cierto es que los discípulos, sus preconceptos, su prejuicio, ya tenían otra cosa en mente que lastimosamente los cegaba y les impedía creer realmente en lo que Cristo venía a enseñarles. Mira, estamos hablando aquí, este texto es un texto que está escrito después de la resurrección de Cristo. Y cuando se encuentran estas 2 personas con Jesús en el camino de Emaús, tú recuerdas la historia. Y estas personas simplemente no reconocieron a Jesús y encima lo increparon. Y le dijeron, ¿tú eres acaso el único que no sabe lo que pasó? Jesús tenía que ser rey de esta nación. Mira, a pesar de haber pasado 3 años y medio con el maestro, sus preconceptos, sus presuposiciones eran mayores que la verdad que Jesús había venido a enseñarles. Ahora, ¿cuál es el problema
de colocar nuestras presuposiciones, nuestros prejuicios sobre lo que ya está en la Biblia. ¿Cuál es ese problema? El problema está en el versículo 37, que estas personas estaban espantadas y atemorizadas. Es que cuando tú no tienes un claro concepto de la Biblia, por lo tanto no vas a interpretar correctamente, por lo tanto estás modificando el carácter de Dios, y el carácter de Dios es el amor. Entonces, cuando tú tergiversas ese carácter de Dios, pues ya no vas a ver a un Dios de amor. Ahora vas a ver a un Dios malo, a un Dios que castiga, a un Dios que mata, a un Dios que manda un virus, a un Dios que está tratando de llamar la atención a las personas, matándolas a sus seres queridos para que se den cuenta. ¿Te das cuenta lo que genera un preconcepto sobre la palabra? Genera miedo, genera temor, y en otras ocasiones va a generar dudas e incluso va a generar odio. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que, al estudiar la Biblia, tener claro el concepto de que nuestras presuposiciones, a pesar de que no podemos dejarlas, porque es parte de nuestra vida, se muestra cada día en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. A pesar de que no podemos dejarlas, tenemos que dejarlas, sí, en un segundo lugar, al estudiar la palabra de Dios. Ahora, agregado a esto, está el orgullo y está la duda. Yo te digo, mira, un corazón orgulloso es un corazón donde el Espíritu Santo no puede trabajar. No porque no quiera, sino porque el corazón orgulloso no le permite. Porque su orgullo le hace crecer de que ya sabe todo. Como dice la Odicense, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero Jesús te dice, oye, tú que eres orgulloso, tú que eres orgullosa, lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que no sabes es que realmente necesitas quebrar ese orgullo para dejar que sea el Espíritu Santo quien te utilice, quien te use, quien te ilumine y te haga comprender las verdades que están en la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, el orgullo, amigos queridos, debe ser quitado de nuestra vida. La duda. Cuando tú vas con duda a la Biblia, ¿cómo vas a creer en los milagros? Algunos quieren intentar buscar una explicación a los milagros, pero no entiendes lo que es un milagro. Un milagro es algo sobrenatural. Y lo sobrenatural, lastimosamente, no encuentra lógica en nuestra mente humana. Cuando tú lees la Biblia, tienes que ir con fe. Por eso el versículo de esta semana que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no puedes acercarte a Dios sin creer que Él existe. No puedes acercarte a Dios sin tener la certeza que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Cree en los milagros. Créelo. Toma la decisión de creer. No esperes sentir algo. No esperes razonar algo para creer en cosas que a veces no podemos. Tenemos que tener la creencia que lo que Cristo hizo en el pasado como demostración para nosotros, para creer que el mismo Dios del pasado es el mismo Dios ahora que puede hacer milagros en nuestra vida. Pero necesitamos estudiar el texto bíblico con fe. ¿Ok? Veamos un texto más. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí es el problema. Muchas veces es la dureza de nuestro corazón, esa razón, esa experiencia, esa tradición, esa cultura que colocas sobre la Biblia, la que no te permite entender lo que el Señor tiene para ti. Rompe eso. Recordemos que el pecado alteró, el pecado fracturó, el pecado rompió esa relación cara a cara con Dios. Por lo tanto, cuando vas al estudio de la Biblia, quieres colocar tu razón encima de la Biblia, quieres colocar tu cultura, la tradición de tu familia, quieres colocar tu experiencia personal. No vayas así. El pecado ha tergiversado nuestros sentidos. Entonces no confíes en tus sentidos. Confía mejor en el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Juan que es el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿quieres tener verdad de la Biblia, aún con tus preconceptos? Pues ríndete al Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Yo entiendo que hay muchos que no quieren
aceptar la verdad. No por estas cosas de la razón, de la experiencia, sino por miedo. Hay algunos que no aceptan la verdad de la Biblia por temor a la familia. Quizá por el miedo, por la vergüenza, por la burla de los compañeros de trabajo. Quizá muchos no quieren aceptar, creer y practicar la verdad bíblica por el desprecio que puedes recibir. Tú no estás aquí para agradar al ser humano. Tú estás aquí principalmente para agradar a Dios, para que aceptes esa salvación que Él te ha dado. Pero necesitas ir con fe, sin orgullo, sin duda y con humildad. Porque en la humildad podemos someter nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Este punto es bastante importante tenerlo en cuenta. Hay algunos que aún no conocen el origen de la Biblia, algunos que me preguntan, pastor, ¿cómo se originó? ¿Cómo es que hay 66 libros? ¿Por qué no hay más libros? ¿Por qué algunos dicen que hay libros ocultos? ¿Por qué el espíritu de profecía no está dentro de la Biblia? Y hay preguntas interesantes que yo trato de responder allí en los comentarios que ustedes me dejan. Pero acá hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, amigos, la Biblia, esa Biblia que tú tienes en mano en este momento, no fue escrita en español, no fue escrita en el inglés, no fue escrita en japonés. La Biblia, escrito en una cultura hebrea, fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento, y algunas partes del Antiguo Testamento también está en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, que es un griego que prácticamente en la actualidad no se habla. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando queremos estudiar la Biblia, es importante, ojo, es importante conocer los idiomas originales, mas no es indispensable. ¿Ok? No es que si tú no estudias el hebreo o no estudias el griego, no vas a comprender la Biblia. Claro que no. Nosotros en la Facultad de Teología, por lo menos aquí en Perú, no sé cómo será en alguno de sus países, pero aquí en Perú llevamos 1 año o hasta 2 años de griego, 2 años de hebreo, no con el fin de hablarlo, sino con el fin de poder comprender las palabras, el texto, la gramática, conocer todo eso a fin de poder hacer una correcta traducción y una correcta interpretación de la Biblia. Ahora, si tú tienes esa capacidad de estudiar por ti mismo el hebreo bíblico, el griego bíblico, hazlo. Yo creo que va a ser de gran beneficio. Sin embargo, si tú dices, no, pastor, esto es muy complicado, no te preocupes. Para eso están las traducciones. Ahora, el problema es que hay traducciones y hay traducciones, ustedes me entienden. No todas las traducciones que ustedes tienen o de repente usan necesariamente se ajustan al texto bíblico. Ahora, es más, hay denominaciones que han sacado su propia traducción bíblica. Sin embargo, es muy lejana al texto original. ¿Por qué menciono esto? Porque yo quiero al final de esta segunda parte darte algunos consejos de qué Biblia puede serte útil para un estudio más cercano a los idiomas originales. ¿Está bien? Pero lo que yo quiero mencionar antes de eso es que con una buena traducción de Biblia y con la ayuda principalmente del Espíritu Santo vamos a poder entender las escrituras bíblicas, teniendo el principio que yo mencioné al inicio de este video. Estudiar el texto bajo un contexto. Ahora, si de pronto ustedes están interesados en que podamos hacer un video aparte donde mostremos cómo poder estudiar bien la Biblia, hazme saber en los comentarios. Escríbeme allí en el comentario de este video y dinos, pastor, nos gustaría que usted pueda darnos consejos de cómo estudiar la Biblia correctamente. Entonces yo haré un video paralelo a los que vengo haciendo. ¿Está bien? Pero déjalo escrito en los comentarios para saber si estás de acuerdo o de repente no estás de acuerdo. Ahora, yo quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir ahora y toma nota de esto. El arte de traducir e interpretar correctamente, o vamos a ponerlo en otra forma, la habilidad de traducir, me refiero del hebreo, del griego al español, el arte de traducir e interpretar correctamente el texto se le llama hermenéutica bíblica. Y ese es un curso que los teólogos llevamos casi medio a 1 año. Y es lo que la lección quiere compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque la hermenéutica
la traducción y la interpretación correcta de un texto bíblico es fundamental en nuestras creencias. Es fundamental para mantener la unidad que vengo diciéndoles. Es fundamental para mantener claridad en lo que nosotros hacemos. Cuando hay esto, hay paz en el corazón, porque sabemos de que estamos estudiando el texto bíblico de una forma correcta. Ahora, existen 3 tipos de traducciones, nos dice la lección de esta semana. Existen las traducciones rígidas, dinámicas y parafraseadas. ¿Cuál es la parafraseada? La parafraseada, más que una traducción, es simplemente una interpretación. Es como que yo leo un texto en inglés y no quiero traducirlo igual, sino que simplemente voy a interpretarlo de alguna forma que la gente pueda entender. Lastimosamente, a veces, esa parafraseada del texto, lastimosamente está muy lejos de lo que el autor quiere decir, así que tengamos cuidado con aquellas traducciones. Están las traducciones dinámicas, que no son tan formales, pero buscan una traducción que se encuentre adaptada a nuestro idioma y a nuestra cultura. Y están las traducciones rígidas, que es prácticamente una traducción más cercana al idioma original. ¿Tiene interpretación? Sí, pero trata de buscar o continuar con esa naturaleza de traducción cercana al idioma original. ¿Cuáles son estas Biblias que te podría recomendar? Que consulté a algunos amigos también, teólogos, y me dicen, Anthony, estas son las Biblias que quizá podrían tener un texto más cercano al original, que es la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, y la Reina Valera 55. Personalmente utilizo la Reina Valera 55 y es importante mencionar que la Iglesia Adventista no tiene una traducción propia, ¿ok? No la tenemos. Sin embargo, la Iglesia mantiene y utiliza traducciones establecidas, oficiales, a través de la Sociedad Bíblica, ¿ok? Entonces, ya te di los consejos de las 3 Biblias que puedes utilizar. Ve cuál es la mejor. No estoy diciendo que la que estás utilizando es un pecado o está mal, para nada. Pero si quieres tener una Biblia de estudio, las que te he recomendado, ¿ok? Bien, entonces recordemos que el propósito de la Biblia, de las traducciones, de la interpretación y de la Biblia en general, amigo, el propósito de la Biblia no es informarte. Nunca olvides esto. Yo siempre lo menciono. El propósito de la Biblia no es informarte, es transformarte. Y solamente vas a ser transformado por el Espíritu Santo cuando hagas una hermenéutica correcta del texto bíblico. ¿Está bien? Vamos a la parte final para hablar un poco de la Biblia y de la cultura. Muy bien, ahora sobre la parte anterior no hemos profundizado mucho en el tema porque la siguiente lección, que es la lección 7, si no me equivoco, ya vamos a hablar más a profundidad acerca de los idiomas, del texto y del contexto. Así que tienes que estar muy allí al tanto de lo que vamos a estudiar la siguiente semana, ¿ok? Ahora, ¿qué hay con la cultura? Es importante, al igual que tener en cuenta los idiomas originales de la Biblia. La cultura, amigos, la Biblia no fue escrita en una cultura griega, no fue escrita en una cultura occidental, no fue escrita quizá en la cultura de tu país. Yo sé que hay hermanos como en una comunidad hispana que nos ve a través allá en Israel, y yo quiero enviar un saludo para ustedes también que quizá hoy estarán viendo este video, porque quizá quienes viven allá bajo una cultura judía, bajo una cultura hebrea, pueden tener una cercanía más al texto bíblico que nosotros. Por eso hay textos que quizá nosotros no vamos a entender si es que no lo estudiamos correctamente. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Dios o de que Jehová se arrepintió de crear al ser humano, ¿tú recuerdas ese texto que está en Génesis cuando habla del diluvio? O de repente cuando la Biblia dice que el espíritu malo de Jehová vino sobre Saúl, o de pronto cuando habla el texto bíblico que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios va a endurecer un corazón? ¿Cómo Dios se va a arrepentir? ¿Cómo el espíritu malo de Jehová va a venir? Entonces, si nosotros entendiéramos que la cultura en la cual fue escrita la Biblia fue en la cultura del antiguo cercano Oriente, yo te invito a que averigües eso. Estudia más, investiga más, porque cuando no conocemos la cultura, hasta podemos tildar a la Biblia de machista, de que Dios fue machista, de que todo lo que Dios hablaba era solamente para el hombre. Tenemos que entender la cultura, ¿ok? Yo te voy a pedir, investiga sobre la cultura. No te dejes guiar solamente por ideas, por opiniones, no. Busca por ti mismo textos, investigaciones acerca de cómo era la cultura hebrea antiguamente o en general de la cultura del antiguo cercano Oriente.
Además de eso, hoy en día los eruditos bíblicos, no todos, pero una cantidad de ellos, aseguran de que la Biblia, ya que se escribió en la cultura hebrea, pues simplemente su autoridad es para la cultura hebrea y no es para nosotros. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Será que la Biblia, por ser escrita en una cultura diferente a la nuestra, solo tiene autoridad para esa cultura? ¿Será así? Pues lo cierto, amigos, es que no. A pesar de que la Biblia fue escrita en una cultura específica, la Biblia trasciende toda cultura. Ahora, yo quiero que para entender esto, vayamos a la Biblia y veamos lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Interesante. ¿Qué nos dice aquí el texto bíblico? Nos está diciendo de que todos hemos sido creados de una sola ¿qué? De una sola sangre. Mejor dicho, todos al final del día somos hermanos. Somos uno en Cristo. Y cuando Cristo vino a morir, yo pregunto, ¿murió solo por los judíos? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. De tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Al pueblo judío? ¿A los israelitas? ¿A los hebreos? ¿O a todo el mundo? Entonces, si la salvación fue para todo el mundo, ten la certeza de que la Biblia también fue escrita para todo el mundo. Y aquí entramos en el tema de la salvación. Amigos, lastimosamente, por una mala interpretación, hay iglesias que enseñan una salvación muy diferente a lo que el texto bíblico nos quiere enseñar. Tengamos cuidado, estudiemos fielmente y con la ayuda del Espíritu Santo cómo el cristiano alcanza la salvación. ¿Ok? Estudia por ti mismo. No creas en muchas iglesias que quizá te brindan una información que en la Biblia simplemente no está. Y alguien puede decir, pero pastor, sí, aquí está el texto bíblico. Revisa siempre su contexto. Revisa su autor. Revisa la cultura en la cual escribió. Todo eso es importante. ¿Ok? Gracias a Dios, como iglesia adventista, tenemos muy claro el principio o la creencia de la salvación. Búscalo si no tienes allí de repente un libro a mano de las creencias adventistas, si tú eres miembro de la iglesia adventista, anda al internet, anda al sitio oficial de la iglesia adventista y busca la creencia de la salvación y estúdiala y aplícala allí en tu vida. ¿Perfecto? Entonces, aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contienen allí en la palabra son tan relevantes para nosotros hoy como fue para los primeros receptores de la palabra de Dios. Amigos queridos, en conclusión final acerca de la lección de esta semana. Número 1, una correcta interpretación va a enriquecer verdaderamente tu vida. Pídele sabiduría a Dios y pide la dirección del Espíritu Santo cada vez que vayas a estudiar la Biblia. ¿Ok? En segundo lugar, aunque la Biblia se escribió en tiempos diferentes, en culturas diferentes, no te olvides que la Biblia traspasa toda cultura y también se adapta a la cultura en la que tú hoy estás viviendo. Y finalmente, tienes que ir con humildad, con fe al texto bíblico. ¿Está bien? No vayas con dudas, no vayas con odio, no vayas ya con un prejuicio sobre la Escritura. Ve con tus preconceptos, como todos, pero que no estén sobre lo que la palabra, lo que la boca de Dios quiere decirte. Deja que Dios te hable y deja que Dios transforme tu corazón. Que Dios te bendiga.